Hola ideadores, vamos a decorar esta letra grande de cartón con decoupage y pintura. ¿Os gusta? Pues vamos allá. Pues hoy vamos a decorar esta letra tan chula. Se trata de una letra de cartón que tiene 25 centímetros de alto. Y lo primero que vamos a hacer va a ser cerrarle el poro al cartón, y para eso vamos a usar una imprimación. En mi caso voy a usar gesso blanco de Artist. Lo usaremos en color blanco y así luego no necesitaremos dar otra capa para poner encima el decoupage. Lo podemos aplicar con esponja o con pincel, pero a mí me resulta más cómodo darlo con pincel porque así en estas zonas de aquí voy a llegar mejor que con la esponja. Hola, ¿estás por ahí pero aún no te has suscrito? Hazlo ya. Solo tienes que dar al botón rojo de suscribirse y en la campanita que tiene al lado dale a todas las notificaciones. Así YouTube te va a avisar cada vez que suba algo nuevo y no te vas a perder nada. Muchas gracias. Cuando haya secado este lado aplicaremos gesso por el otro lado que todavía no he pintado. Y dejaremos que seque bien porque el cartón hay que dejarlo secar bastante bien entre capa y capa para que no se hinche. Ya tenemos bien seca nuestra imprimación y ahora vamos a decorarla. Voy a utilizar este papel de arroz con estas flores tan bonitas. Además, mirad, como tienen algunas un poco de curva, me van a ir ideales para poner los detalles de la D. El papel lo voy a rasgar para que se quede en los bordes esta pelusita que luego me va a ayudar a que se integre mucho mejor. Lo puedo rasgar así directamente con la mano o marcar primero con un pincel humedecido en agua. Esto es lo que creo que no voy a poder acoplar en ningún sitio, pero el resto lo he recortado todo porque yo creo que lo acabaré poniendo todo. Entonces voy a utilizar el medium de decoupage de Artist, que me gusta mucho. Voy a poner un poco aquí para usarlo y utilizo un pincel que tenga las cerdas suavecitas. Voy a comenzar por este. Entonces primero aplico una capa de cola para decoupage en la base donde lo voy a pegar. Una capa que esté bien extendida. Ahora coloco mi papel. Me encanta el papel de arroz porque se puede recolocar hasta que esté puesto como nosotros queremos, así. Y ahora le voy a colocar otra capa de cola para decoupage por encima. Además el papel de arroz hace tan poquitas arrugas que no necesitamos ni siquiera ponerle un plástico y apretarlo para quitarle las arruguitas. Una vez que está pegado por encima, lo vamos a pegar hacia los laterales, pero para que quede bien acoplado voy a tener que hacer algún pequeño corte de vez en cuando, tanto por dentro como por fuera, para que nuestro papel quede bien acoplado a la curva. Entonces voy a aprovechar a hacerlo entre los dibujos por las zonas blancas y ahora le aplicaré cola primero debajo y luego encima. Así, ¿veis qué bien queda? Pues por dentro tengo que hacer algo parecido, pero incluso haciendo algún cortecito más porque la curva va hacia adentro. Y así queda nuestro papel bien puesto y adaptado a la curva. Voy a poner los otros papeles. Este es más fácil porque va en recto. Si te está gustando, dale al like. También me encantaría que me dejaras algún comentario.
Y por supuesto que me compartas en tus redes sociales, que eso me ayuda mucho a crecer porque me conoce la gente que todavía no lo hace. Muchas gracias. Pues ya tenemos nuestra D bien florida y ahora vamos a esperar que seque bien. Ya tenemos el decoupage perfectamente seco. Mirad que bien se adapta por todas las curvas. Y ahora lo que voy a hacer va a ser pintar el fondo. La verdad es que queda bonito con este fondo blanco, pero le voy a dar un poco de color. Y para eso voy a usar esta pintura en color lavanda. Y ahora sí la voy a aplicar con esponjita. Descargo un poco y con la pequeña voy a ir yendo por los laterales de las flores, así un poco hacia el centro. Estoy viendo que voy a usar también una pintura blanca y las voy a mezclar un poco las dos en estas zonas, porque si no, en esta zona de aquí me queda un poco fuerte el morado. Así que con la misma esponjita, sin lavar. Si en algún sitio os pasáis así un poco, no os preocupéis, cogéis una toallita de bebé y antes de que seque lo podéis retirar. Bueno, pues tengo aquí mi D, que ya la he pintado todo por detrás. Y como veis estoy aquí con un pincelito, he hecho una mezcla de blanco con el lavanda, porque no me acababa de convencer cómo quedan estas zonas de aquí. Entonces me voy a venir con el pincelito entrando un poco más para integrar un poco más esto. Pero a la mezcla esta de blanco con lavanda, lo que he hecho ha sido añadirle agua, porque como estas zonas son muy cubrientes, o sea, estas pinturas son muy cubrientes, pues para que esta pintura que voy a echar ahora quede más ligerita y no tan cubriente, pues le he añadido agua para hacer como una especie de aguada y así que sea más clarito y se integre un poco mejor. Y nada, le voy a dar por todas estas zonas. Esto es un poquito más de trabajo, pero va a quedar mucho mejor. Bueno, ya nos va quedando poco para acabar nuestra D, que a mí me encanta cómo está quedando. Le vamos a hacer solo unos toquecitos más. Y es que para que quede más bonito por aquí por el borde y por la parte de atrás, que ya que estamos la vamos a decorar también, tengo aquí un palito de brocheta. También nos valdría la parte de detrás de un pincel o un marcapuntos si tenéis. Y tengo aquí pintura blanca, entonces voy a marcar unos puntos o topos por aquí, por el lateral y por la parte de detrás de la letra, donde no haya motivo, o sea, flores. Lo hago pues por darle un toquecito más y por darle un poco más de luz. Como veis, voy cargando cada poco el palito, porque si lo hago muchas veces, cada vez me va a salir el punto más pequeño. Quiero que me salgan todos los puntos más o menos del mismo tamaño. Ya tenemos secos nuestros puntitos. Al final me he venido arriba y se los he puesto también por dentro, porque me los empezaba a poner y me ha encantado cómo quedaba. Entonces lo que he hecho ha sido partir el palo de brocheta para que me cupiera aquí
y poner los puntitos. Me han quedado peor que fuera porque es más difícil de poner, pero también, bueno, si lo hacéis con un pincel pues no partáis el pincel, pero el palito de brocheta es algo que se puede partir fácilmente. Y ahora lo que vamos a hacer va a ser, para protegerla, barnizarla. Yo voy a utilizar este barniz de Artis satinado. Le daremos un par de capas de barniz para que quede bien protegida y ya casi la tenemos. Ya tenemos nuestra letra, que está prácticamente acabada, y solo le voy a dar un detallito más. Y es que voy a utilizar esta cadena de perlitas falsas, por supuesto, y la voy a pegar aquí. Aquí, de abajo arriba, vamos a ver, hasta aquí. Y para pegarla pues lo voy a hacer con silicona caliente. Entonces, poniendo así un poquito de silicona, no pongáis mucha porque si no luego se verá. Y ya tenemos lista nuestra letra. ¿Qué os parece? Ahora os la enseño mejor. Y así de bonita ha quedado al final nuestra letra. Por supuesto podéis decorar la letra que prefiráis. A mí me encantan, los puntitos le dan un toque súper chulo. ¿Y a vosotros qué os parece? Nos vemos pronto.